Bueno, pues esa es la situación. Cuando visitamos las comunidades terapéuticas, yo me pude dar cuenta de esta situación en muchos jóvenes de esa población que tienen una formación en cuanto a valores, pero hay otra parte importante de todos esos chicos que se encuentran dentro de la comunidad que no tienen esta base de formación, que han tenido incluso problemas con la ley desde muy temprana edad, donde ellos no tienen una figura de autoridad, donde igual sí logran una abstinencia, pero sus conductas pues siguen siendo las mismas. Sea, ellos están acostumbrados a ver normal el tomar lo que no es suyo, a no sé, a no manejar la honestidad en primer lugar, siempre utilizando mucho pues la mentira o el querer sorprender a la gente, ¿no? Entonces, ahí yo me hacía esa pregunta, ¿en qué etapa de la vida, en qué etapa de la infancia el ser humano ya es consciente de ese sentimiento del amor? ¿En qué etapa de su vida? Eso fue lo que yo me pregunté, porque si antes de esa etapa no recibiste ese amor o fuiste víctima de abuso o de diferentes situaciones que te pudieron haber pasado, ¿cómo se puede desarrollar ese sentimiento del amor y que más adelante, cuando tienes ese problema de adicción, pues lo puedas reconocer? Muchos no lo reconocen. Ok, voy a contestar de atrás para adelante. Primero, el problema, la adicción no es un problema, la adicción es una consecuencia. Ujú. Cuando entendemos que la adicción es una sintomatología del trastorno de base, que es el trastorno de comportamiento o el trastorno de conducta, que está asociado a sustancias psicoactivas, pues ya tú entiendes de que la adicción no es un problema, sino una manifestación de una realidad profunda dentro del individuo. La mayoría de las comunidades terapéuticas tienen este gran error en abordar de forma genérica la adicción, tratando de reducir la condición del adicto a un modelo esquemático, simplista y sin ninguna multidimensionalidad de ser, ¿no? Cuando logramos entender que ser es un ser orgánico, pero multidimensional, así en ese orden de ideas, entendiendo que es un individuo que está preso de unos factores biológicos, primero, y luego que está preso de unos factores sociales, segundo, y que dentro de ese factor social está impactado por unos factores filiales, tercero, y dentro de ese factor filial a un factor afectivo, de un lenguaje emocional y de un lenguaje verbal y no verbal, pues ya uno pues al menos tiene en un espectro mucho más amplio al individuo que desarrolló conductas asociadas a la sustancia. Pero pensar de que la adicción es un problema es un sesgo de reducción. Entonces, cuando entendemos que un individuo que desarrolló conductas adictivas primero manifestó comportamientos atípicos, lo que tenemos que empezar es a ir reestructurando, porque estos días escuchaba a alguien que decía, es que hay que reaprender, o desaprender, perdón, no decía era desaprender. No se puede desaprender, tenemos que reestructurar. Entonces, lo primero que necesita este chico que tiene esquemas antisociales, esquemas asociales, esquemas delictivos, pues primero definir cuáles son esos esquemas, ¿no? Vamos a identificar, es frecuente el robo, es frecuente a la agresión física y verbal, es una persona que genera gestos destructivos hacia otros y gestos autodestructivos. Entonces, ir reconociendo eso en el individuo. Afortunadamente, pero es desafortunado, la mayoría de la población adicta tiene esquemas antisociales, ¿sí? Y eso pues nos permite trabajar con estadísticas en una población gruesa, en una población que nos permite ver esos rasgos comportamentales, ¿no? ¿Y qué buscaban estas personas en estos esquemas antisociales delictivos? Pues buscaban revalidar afecto, revalidar un lugar dentro de la sociedad, revalidar una posición
jerárquica porque adicional nosotros como primates que somos tenemos una función biológica, ¿no? El ser humano tiene una capacidad de conciencia del yo a partir de los 6 7 años. Y dentro de esa conciencia del yo, empieza a entender el contexto del amor. Pero todo ser vivo que no necesita tener una cognición compleja entiende el amor. Porque el amor es un constructo social, ¿no? La palabra amor simplemente es una forma de darle un contexto verbal a una serie de acciones. Entonces tenemos que entender, el chico entiende qué es el amor, el problema está en que qué entendió por amor según el contexto filial, según el contexto afectivo, según el contexto social, según su condición biológica, ¿vale? Entonces hay que entender eso primero, pues volvimos otra vez de lo de adelante, otra vez volvemos a atrás. Cuando tú entiendes que un niño de 6 años a 7 años empieza a desarrollar una conciencia compleja del yo, y está siendo impactado por una realidad, pues ahí vamos a ver que él entendió que era amor. Por ejemplo, muchos niños que ya ahora son adultos rotos, desarrollaron una idea de que el amor es agredir, que el amor es limitar, que el amor es chantajear, que el amor es castigar, porque la persona que decía de forma oral o verbal amarles también era la persona que se encargaba de agredirles, ¿no? De sancionarles de una forma inasertiva, inadecuada. Entonces, el problema está en que él siempre ha sentido amor. El problema es qué creyó él que era el amor. Entonces, parte de lo que se debe de aplicar en un área como esta, en una población como esta, es empezar a reestructurar lo que es el concepto del amor. Ahora, eso no va a ser fácil, no es simplista, no consiste en querer es poder, en que si yo hablo bonito, en que yo le demuestro a través de la palabra, a través de una religiosidad tóxica o a través de un motivacionismo pendejo. Eso no va a permitirle al paciente, al individuo, entender el verdadero contexto del amor. Hay algo que yo no estoy de acuerdo, pero respeto muchísimo, es la teoterapia. He visto como gente de este modelo de consumo, de conductas adictivas, que no tenían un contexto de valores, como dices tú, que también eso está muy criticable porque la moral es estética, ¿sabes? Matar a una mosca está bien, pero matar a una mariposa está mal. Entonces, la moral es estética, depende del contexto, pues no hacemos juicio, que también es muy peligroso entre la comunidad terapéutica, porque si empezamos a hacer juicio de cosas que son simplemente sintomatologías de la adicción, pues vamos a caer en reafirmar y reforzar un autoconcepto deformado que tiene el paciente, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la teoterapia, cuando el paciente llega a las comunidades teoterapéuticas, hay algo muy hermoso, es que primero ellos tienen un concepto derogado, desestructurado de lo que es familia, tienen un concepto desestructurado de lo que es la figuras parentales, tienen un concepto desfigurado de lo que es la sociedad, incluso hay un resentimiento por desprecio, por asociación, por asocial, es decir, por estar fuera de los márgenes de lo que la sociedad cree que es correcto. Entonces, hasta este momento, el paciente desarrolló una conducta que su entorno social lo que hizo fue discriminarle aún más, ¿no? Cosa que es totalmente estúpido porque lo que hacemos es empeorar mayor la condición de la población adicta que tiene estos esquemas de comportamiento delictivo y antisociales, que lo que hace es hacer una simbiosis, un círculo vicioso, pero en la teoterapia pasa algo, es de que usan la palabra cristiana, la Biblia o la buena nueva, como le llamen a cada condición religiosa. Resulta que estas comunidades lo primero que hacen es ofrecerle una familia. Le dicen bienvenido, Jesús te ama, la hermana María Isabel te va a recibir, el pastor Leonardo te va a recibir, y ahí está la hermana Juana, el hermano Pedro, ¿vale? Y empiezan a ver que hay un hermano José que se preocupa por él, que le dieron ropa, que están preocupados porque coma, le empiezan a decir que alguien lo ama, así sea una figura totémica, simbólica, figurativa, como le quieran poner, o religiosa, o con valor, le empiezan a decir que es amado, de que tiene probabilidades de la redención,
empieza a tener una vinculación positiva. Por lo general, estas comunidades teoterapéuticas también le dan un valor al trabajo, entonces le empiezan a decir que tiene que empezar a trabajar y le ofrecen una vía de formación. Muchos son zapateros, muchos son artesanos, muchos son barberos, otros son costureros, otros empiezan a trabajar en la construcción. Entonces le dan una condición laboral digna que ellos pues también entienden de que pueden ganarse la vida con sacrificio. Y algo muy interesante es que dentro de esa participación de vinculación social que hace la teoterapia, también aparecen personas que lo empiezan a amar genuinamente y empiezan a enamorarse y empiezan a tener una pareja dentro de esa comunidad teoterapéutica, se transforma en iglesia, como ellos le llaman, y empiezan a ser parte de un proceso mucho más complejo, ¿sabes? Aquí no fue solamente sentarse a hablar del amor como un concepto abstracto del lenguaje y de valor epistémico, sino de esta gente ni siquiera tiene un, yo te aseguro que quien hace estos actos que no hacerlo participar de un contexto que él nunca había disfrutado. Entonces esta persona lo que hace es resignificarlo todo, pero a través de una acción compleja, multidimensional. ¿Sabes? Y hay una cosa muy hermosa cuando se aplica bien la parte teoterapéutica, es que ellos entran a abrazar al adicto en una dimensión global, no en una dimensión sesgada. No es usted el adicto, usted el drogadicto, usted el que hacía sufrir a su mamá. No, en este momento incluso tienen hasta procesos simbólicos que a mí me gusta mucho adoptar en la parte clínica, porque la simbología es importante entre los procesos de restauración en materia de conducta adictiva. Entonces ellos por lo general hacen una quema de pecados, hacen una quema de los viejos yo, hacen un bautismo, ¿sabes? Hacen una estructuración que tiene un valor epistémico increíble. Ellos no lo conocen como si se tratara de un proceso de reestructuración cognitiva en materia de conductas adictivas, ni siquiera conocen lo que es una metodología de la estructuración dialéctica, pero lo hacen y cambia significativamente la visión de este paciente, ¿no? Que empieza a tener un valor global dentro de su sociedad, donde él nunca había sentido esto. ¿Qué es lo que falla a las comunidades terapéuticas clínicas? Es que nosotros pues no podemos ofrecerle todo ese contexto que una comunidad terapéutica puede, pero nosotros simplemente empezamos a trabajar con él y que se haga responsable de sus situaciones que no fueron causadas por él. Y cuando pedimos que la familia se involucre, porque por lo general son las familias las que nos pagan, terminan aislándose porque el problema es del adicto. Cosa que en las comunidades terapéuticas, cuando llega ahí, el adicto no necesita una familia que pague porque por lo general son gratuitas y de una muy buena intención y de un valor estructurativo. Esto no pasa, lastimosamente, no todas las comunidades religiosas terapéuticas hacen este trabajo bien hecho, porque de estas son muy pocas. Pero hablo de esto como para entender cuál es ese otro factor. Por ejemplo, yo creo que una de las fallas que tenemos es que creemos firmemente que el problema está en la sustancia. Ese es el primer error. El segundo error es ver como de forma genérica el problema y abordarlo de forma genérica. Tercero es entender que el paciente necesita reinsertarse nuevamente y que esa reinserción tiene que ser progresiva, paulatina, y la mayoría de estos pacientes que están en el área clínica no tienen esa oportunidad de, por ejemplo, alguien que no tiene una capacitación académica o laboral, no va a poder reinsertarse adecuadamente, ¿vale? Y el hablar del valor familiar, pues imagínate, si tú no sanas la condición filial, que probablemente, casi seguro, fue el factor detonante de los trastornos de comportamiento asociados a sustancias psicoactivas, pues no. Entonces, hablar de amor es hablar de todos estos contextos. Cuando uno ama, es responsable económicamente, cuando uno ama, sabe poner límites, cuando uno ama, es asertivo en el lenguaje, cuando uno ama, muestra compañía, cuando uno ama, muestra una vinculación adecuada con la sociedad, cuando uno ama, pero lastimosamente un adicto no llega allí sin ver amor. Pero cuando hablo de amor, no hablo de la pendejada que tenemos ahora de dibujada del amor, ¿no?
Hablo de un amor que es responsable de todos estos escenarios. Y si el adicto, si un individuo tiene y recibe, perdón, todas estas manifestaciones de amor, no se desarrollará una adicción. Habrá conflictos porque humanidad es humanidad, pero no se tendría que tramitar nada a través de la sustancia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con un adicto es permitirle encontrar un nuevo concepto de amor. Yo creo que por lo menos a nivel dialéctico trabajar mucho en que él se confronte con la realidad de lo que es el amor y que entienda desafortunadamente que él no fue privilegiado, no fue afortunado en nacer en una sociedad, hablando de su sociedad cercana, hablando de su familia, o hablando de sus padres, no tuvieron la habilidad del lenguaje, de expresar emociones afectivas que estén involucradas con el amor. Entonces, cuando tú le si te permite, que el problema está, es que te permita llegar a hablar de este tema, a que ponga en cuestionamientos el concepto que él tiene de amor. Primero porque el amor es un constructo social, el amor no existe. El amor es un conglomerado de elementos epistémicos y materiales que entran en el juego del amor. Entonces, primero, pues no alcanzaría el tiempo para definir el proceso de amor, pero un niño de 7 años empieza a entender de forma compleja el amor. Pero desde un niño no nacido, estamos hablando de un nonato, ese niño ya siente el amor a través de la sustancia. Una mamá que no ama a su hijo, pues desafortunadamente desde la primera de la gestación se están empezando a manifestar sustancias que van a afectar al niño. Entonces, si hablamos de amor, tenemos que hablar incluso, no terminamos, porque tendríamos que ir a la mamá de este chico, de la mamá de la mamá de la mamá de este chico, y así pues nos iríamos hasta el sinfín. Porque es que el amor es una manifestación de acciones. Entonces, ahora no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos darle un sentido distinto al entender de que los factores que perjudicaron la percepción del amor, pues desafortunadamente no eran ni responsabilidad del adicto y que tampoco eran responsabilidad del padre o de la madre, pero que ahora que está consciente de su condición de adicto y que también está estable orgánicamente, porque eso es algo que tenemos que dejar claro, va a tener que dar una nueva manifestación del amor y de concepción del amor. Es lo que puedo como argumentar para contestar, pero realmente el problema está en que no hay una definición clara del amor. Podríamos hablar de un proceso dopaminérgico donde entran en juego un montón de sustancias, hablamos también filosóficamente, también eros, ágape, filio, pudiéramos ir en un montón de contextos, pero eso a la larga al paciente no le va a importar si lo que importa no es lo que nosotros externamente hayamos definido como amor, sino lo que el individuo desde la infancia ha desarrollado como concepto de amar, ¿vale? Excelente. Ese fue una de las situaciones que más me llamó la atención al escucharlos, al expresar lo que ellos sienten de estar ahí en ese proceso, de que pues la mayoría aquí son involuntarios, no están ahí por su propia voluntad, Coercitivos. y que la familia les dice pues que todas las acciones son en nombre del amor, ¿no? Entonces, de repente ellos entran en ese conflicto porque precisamente no tienen bien establecido lo que es el concepto amor o todo lo que implica, como bien lo acabas de decir, ¿sí? Entonces, es complicado porque el personal que labora ahí, pues ni siquiera percibe eso, esa situación con ellos. Lo, lo que pasa, bueno, si yo fuera más patán, en el momento, por ejemplo, que tú me dijeras, Carlos, yo quiero debatir contigo del amor, y yo te preguntaría, bueno, me gustaría mucho de que, bueno, leyeras a Nietzsche, ¿vale? A Hegel, pudiéramos hablar de Vygotsky, empezar a tener conocimiento de epistémica, de semiótica, de deontología,
para poder asentarse a hablar de un tema como el amor, ¿no? Ahora, te estoy hablando de un punto profundo, crítico, que jamás vamos a llegar a un punto. A ver, si yo tengo una postura en contra, vamos a definir que el amor es otra cosa, porque al final el valor epistémico es subjetivo. Ahora, podrás imaginar la gente que está dentro de estas comunidades terapéuticas que por lo general no tienen una formación buena, llamémoslo así, porque conozco gente con titulación universitaria, psicología, psiquiatría, que no tienen ni puta idea de conceptos abstractos que son necesarios. Hay un tipo de TikTok que es un médico que me gusta mucho, es como uno de esos, ¿cómo se llama? Gustos culposos que tengo, porque el tipo es chismosísimo y hace Mr. Doctor, no sé si lo has visto. Él habla, dice que el doctor que sabe, el que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Y esto pasa en la parte de la psicología, la parte de la psicoterapia. El terapeuta que solo sabe de psicoterapia no sabe de psicoterapia, porque tiene que tener un valor contextual, tiene que saber de economía, tiene que saber de sociales, tiene que entender la realidad, por lo menos no es igual a una realidad en España que la realidad de Latinoamérica, que se parece mucho, afortunadamente. Pero cada realidad, por lo menos las sustancias de cada país, por lo menos en Estados Unidos, en América del Norte, lo que la mayoría de las sustancias de mayor consumo problemático vienen de la metanfetamina. Pero en cambio en Latinoamérica, Venezuela, Colombia, Perú, lo hace la base de coca. Entonces tenemos que entender, dime lo que consumen y te diré quién eres. Le digo yo a los muchachos que son de risa, especialista, que quiera asumir una realidad de un paciente y no sabe de toxicología, no sabe de fisiología, entonces no va a poder abordar. Ahora, tampoco es que, pues lastimosamente sí tienen que dedicar mucho tiempo en aprender. Pero lastimosamente las comunidades, tú me hablábamos antes de que grabáramos esto, de que hay unos factores terribles dentro de la sociedad mexicana, lo mismo pasa que en Colombia, con relación a esas realidades que tienen los profesionales que trabajan en estos centros de rehabilitación, o centros de reestructuración, o centros de restauración, o anexos, como le llamen, pero es complicado, ¿no? Sí, es complejo, porque mira, la realidad, por ejemplo, de las personas que laboran en comunidades terapéuticas en México, en gran parte, son personas que se han rehabilitado y que no han llevado ninguna formación y que incluso algunas no están en una rehabilitación real, sino están en una abstinencia y que sin ninguna formación están al frente de las comunidades terapéuticas. Entonces, aquí ahora con la reforma de la ley de salud mental y adicciones, les exigen que tengan la certificación como consejeros. Y esa certificación como consejeros consta 3 días de preparación y un examen. Entonces, me puedes decir si ahí ya adquirieron la formación para estar al frente de la comunidad terapéutica, yo considero que no. Y aunado a eso, pues no se forman en ninguna otra cosa más, solo lo hacen en base a la experiencia de vida, como que yo les funcionó y que eso es lo que le va a funcionar a todos los demás. Entonces es complejo porque ni siquiera hay la formación básica para estar ahí. Pero es la cuestión de la visión simplista que tenemos de la adicción, ¿no? Muy, muy simplista. Eh, el sesgo moral que hay detrás de la adicción. Entonces, por lo menos, usted, usted es un inmoral, usted no tiene derecho, ¿no? A partir de que ahora que consumen sustancias, entonces ellos perdieron la cualidad de humano. Y la mayoría de las personas que están allí, todos son anecdóticos, no son profesionales, todos tienen anécdotas en torno al consumo. Y yo aquí le llamo, eso es de chiste, yo tengo un propio como lenguaje para referirme a lo que hago, entonces me voy llenando de un glosario de para fastidiar, para incomodar.
y yo les digo las chocoaventuras. Porque aquí había como un cereal que tenía era de chocolate, entonces siempre había una historia de ese monito, de un gorilita, que iba por la selva y tal, y hacía cosas. Entonces yo le cuento la mayoría de las veces que yo veo a estos pseudoterapeutas hablando sobre su realidad, sobre su anécdota, pues yo le digo, ahí está, contando su chocoaventura. Porque realmente lo que están haciendo la mayoría de estos pacientes son actos regresivos y regresivos e improductivos, porque la regresión es importante, es importante y es vital en el proceso de reestructuración de materia de conductas adictivas, pero regresión productiva, regresión que tenga una finalidad que la cual sea edificar eh, la realidad que se está manifestando, sobre todo cuando estamos hablando de círculos, que estamos haciendo círculos de expresiones y la mayoría de la gente lo que hace es regresionarse hablando sobre los episodios del consumo de sustancias, generando un craving, ¿no? Generando un deseo de consumo. Pero la mayoría, nadie, muchas veces entro en silencio a escuchar estos círculos y pues me ha tocado decirle, mira, tú no estabas haciendo absolutamente nada allí, lo que estabas haciendo era un episodio tristemente regresivo, porque la única forma de poder hacer una regresión es que tú le encuadres. Oye, fui, consumí, yo recaí de esta manera, pero aprendí que no debo traspasar estos límites, que no puedo, es la única forma en que la anécdota funciona. Pero también partiendo de que tu anécdota es tu anécdota, no es una regla metodológica para ponerla y aplicarla para todos los pacientes. Pasa con los profesionales que fueron adictos, pero también pasa con los familiares de adictos que minimizan el proceso de los demás. Yo también tengo un hijo, yo tengo 4 hijos adictos, yo tengo 5 hijos adictos, y yo no me he muerto, y yo voy para adelante, usted tiene uno solo, deje de llorar. Yo tuve un hijo que lo mataron, y agradezca que tiene uno vivo, o sea, todo el tiempo anda. Ahora, esta mayoría de la gente pudiera perdonárselo a gente que no está ejerciendo la área terapéutica, pero es que lo escucho de personas que están ejerciendo la parte terapéutica. Y no, usted no tiene derecho a sufrir porque lo que es suyo es menos que. Usted perdió 3 dedos, yo perdí una mano, y el otro sale, yo perdí un brazo, y así. Entonces todo el mundo está hablando desde la anécdota. Y se supone que no es así. La idea es, la terapia es para ayudar al individuo, ¿no? Y tenemos que trabajar, pues digo, nada genérico, bastante estructurado, dependiendo del paciente. Así es. Y todo eso se escucha en los grupos de autoayuda. Bueno, ya te lo había platicado antes, ¿no? Uy, no, pero ¿sabes que con el puro nombre ya tienes una descripción de lo que es? La autoayuda no ayuda. La Pues fíjate, autoayuda no ayuda. La autoayuda lo que hace es responsabilizarte de cosas que ni siquiera son tu responsabilidad y que tú no puedes cambiar. Desafortunadamente, con nosotros como terapeutas, yo voy a terapia. ¿Por qué? Porque yo no soy capaz de ver mi propio problema, porque mi problema y yo estamos juntos en la caja. Solo quien está fuera de la caja puede ver el problema. exactamente. Y en ese sentido, pues a mí no me sirvieron y, y me lo han criticado mucho, pero que no, yo tengo que ver las cosas desde otro punto de vista diferente y de tratar situaciones que se minimizan mucho, pero que al final de cuentas son sumamente importantes en el proceso, no solamente de la persona que está en consumo, sino también de la familia, y que los dejamos de lado y que resultan ser pues cosas bastante importantes y que solo siendo, Dentro de ese proceso, por lo menos hay que determinar quiénes son red de apoyo y quiénes no son red de apoyo. Es lo primero. Si hay red de apoyo, pues se hace un trabajo triangular. Área terapéutica, institución, llamémoslo así, paciente y familia, o red de apoyo. Pero si no hay red de apoyo, pues nos toca, es un trabajo circular, ni siquiera es triangular, es circular con el paciente, es hacerle entender al paciente que debe ser un adulto completamente y responsabilizarse de un montón de cosas que probablemente nunca van a ser suficientes y que el factor de recaída va a ser mucho más alto porque, oh,
A ver, yo siempre les digo a la gente que la recuperación, a mí no me gusta usar estas analogías que parecen reduccionistas, no quiero que se tome de sentido literal. Es una forma figurativa para poder explanar la idea. Yo le digo a la gente que si tenemos una mesa de una pata y le mochamos la patita, pues no, ya todo se va al suelo. Si tenemos una mesa de dos patas, pues es absurdamente estúpido tener una mesa de dos patas. Entre más patas vamos a tener una estabilidad más grande, pero hay un problema. Si queremos meter debajo de la mesa las piernas, tenemos que tener un espacio también para meter. Entonces, tenemos que, a ver, ¿qué quieres tú desarrollar? Lo importante es que las patas no son personas, las patas son dimensiones del humano. Entonces, desarrollar capacidad laboral, esa es una pata importante. Conciencia de la economía es una pata importantísima. Au- yo empecé al revés, esto es lo primero, autoconcepto, desarrollar una identidad, empezar a perdonarse, empezar a desarrollar un lenguaje adecuado que entre en el yo. Muchas, a ver, descartando lo intrapersonal, que es lo primero, es la pata más importante que está en el centro de la mesa, pero las demás son factores contingentes de valor significado. Entonces yo le digo a la gente que cada una de esas patas son como elementos que van a ser preventivos a la hora de reincidir en la sustancia o de generar recaídas en conductas que van a desencadenar el consumo. Pero por eso tenemos que fortalecer. La gente no entiende, pero una de las cosas que yo hago con mis pacientes en materia de conducta adictiva es que si son muy bruticos y muy tarados, los mando a desarrollar un lenguaje más rico. Y la gente se encabrona porque no entiende qué tiene que ver dejar de consumir con leer. Yo les digo, entre mayor propiedad tengas para desarrollar un lenguaje de comunicación donde puedas expresar tus emociones y tus ideas, va a ser mucho más fácil drenar tus emociones a través de un lenguaje más coherente y correcto que antes lo tramitabas con la sustancia, porque aquí hay una maldita frase que yo detesto, que es que todo el tiempo están aburridos. Los adictos están, estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido. Entonces yo le digo, bueno, empiezo ahí. ¿Qué es el aburrimiento para ti? Entonces resulta que el aburrimiento es ira, el aburrimiento es frustración, el aburrimiento es el sentimiento de abandono por sus figuras paternas, se sienten depresivos, se sienten ansiosos, se sienten compulsivos, pero ellos dicen que todo es aburrimiento. ¿Por qué? Porque su lenguaje no les deja desarrollar una expresión de sus sentimientos. Entonces, todo su concepto de emociones se limita al lenguaje que tienen. Entonces, leer, expresar es importante en la salud mental, aprender a escribir y aprender a leer y aprender a comunicar. El lenguaje en sus tres versiones, o escrita, oral y la lectura, que es la forma en que nosotros nos, ¿cómo se llama? Recibimos inducción, ¿no? Del lenguaje. Entonces, eso es importante, hacerlo más inteligente en muchas áreas, desarrollar las inteligencias en la mayor capacidad posible. No pensando que es un adicto, pensando que es un individuo que necesita habilidades para estar a la altura de lo que la sociedad le va a exigir. Pues sí, y esa parte es la que para las familias sobre todo no tiene importancia. Cuando lo hemos platicado con ellos, dice, bueno, pero como tú lo dices, ¿y eso en qué le va a ayudar? Lo único que quiero y a lo que se reduce es, no quiero que consuma, abstinencia. Y si no salimos de esa parte donde podamos am, ver otros aspectos que son también elementales para el individuo, Vitales. pues no le vamos a ayudar en nada. Y ese es el conflicto al que me enfrenté en ese tipo de grupos donde pues me sacaron al final de cuentas, ¿no? La abstinencia es la necesidad absurda y estúpida de llevar a un paciente o a un individuo forzosamente a un estado de desintoxicación orgánica y alejarlo de forma coercitiva de las sustancias psicoactivas. En cambio, la sobriedad es, muy bien, intervenir en una fase orgánica hasta que encuentre una estabilización, tener que acudir a medicación si es necesario, diagnosticar un trastorno asociado al estado mental del paciente, que puede ser el mayor factor determinante de la adicción, porque la mayoría, el 69-80% de los pacientes tienen comorbilidad, son pacientes con condiciones duales,
a estabilizar la parte orgánica, permitirles el proceso de desintoxicación, a abordarlo de la forma médica, desde la parte fisiológica, y a partir de allí entender que el paciente es un ser multidimensional. Para poder conseguir la sobriedad hay que tener en cuenta todos esos factores. Eso es la diferencia entre abstinencia y sobriedad. Un abstemio nunca va a lograr, de nada sirve dejar la sustancia si sigue siendo la misma persona que entró al proceso. Solo que ya no consume, pero sigue siendo el mismo dependiente afectivo, la misma persona con... Primero, es muy difícil de que un abstemio se sostenga limpio, porque la única forma en que él conoce para sobrellevar y suscitar las adversidades a través de la sustancia, que por cierto no es que está resolviendo nada, simplemente lo que hace es evadirlo, y al final todo se acumula y lo destroza, ¿no? Pero la sobriedad es trabajar en todos esos escenarios. Ahí es donde está ese trabajo. Pues por demás importante. Y tengo otra pregunta, pero esa te la hago en otra ocasión porque también es muy extenso todo lo que me vas a contestar.